tal? ¿Cómo están? Otra vez juntos, ahora ya en el horario de las 9 de la noche, para compartir seguramente momentos muy interesantes y que esperamos sean un impacto para su vida, porque lo que queremos es que usted conozca, que vos conozcas la verdad de la palabra de Dios que está en Cristo Jesús. Hoy es un programa especial, todos los programas tratamos de que sean especiales. El viernes pasado tuvimos una entrevista con un amigo, con Orlando de Honduras, y la otra semana tuvimos una entrevista con Fabián de Viedma. Pero este programa vamos a tener una entrevista. Cata va a estar en una entrevista con dos chicas, dos señoritas que están trabajando en las selvas de Bolivia, en el límite con Brasil. Silvana y Jessica, o Jessie. Una es argentina, otra es chilena. Están unidas, trabajando, pero ellas lo van a contar. Así que vamos a tener un tema musical, juvenil. Luego vamos a ver un pequeño videíto del trabajo de ellos, muy cortito. Y luego viene el reportaje que Cata le hace a las dos chicas sobre la tarea que están haciendo, sobre ellas y la tarea que están haciendo. Así que estamos atentos, va a ser muy, muy interesante. Presta mucha atención. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo
Hola, buen día. Qué bueno tenerlas acá con nosotras, Silvana y Jenny. Es un placer, de verdad, gracias por la oportunidad. Y en primer lugar les quería dar el espacio para que ustedes se puedan presentar. Hola, buen día, muchas gracias. Soy Silvana Lazzarini de Dianfunes, Córdoba y bueno, tengo 38 años. Hola, yo soy Jenny, soy de Santiago de Chile y también tengo 38 años. Bueno, y les quería preguntar, ahora sí, ¿cómo fue que conocieron a Jesús? Bueno, Dios me ha bendecido de poder nacer de alguna manera en un hogar cristiano. Mis padres se convirtieron antes de tenernos a nosotros, así que ya de pequeña empecé yendo a la iglesia y conociendo, escuchando del Señor. Y en una clase de, no recuerdo si de escuela bíblica, ahorita feliz, impactó tanto lo que una de las maestras dijo, que cuando llegué a mi casa sentí la necesidad de arrodillarme al lado de la cama y pedirle perdón al Señor. Más o menos tenía 12 años cuando pasó eso. No me acuerdo la fecha, pero sí en mi mente tengo la imagen de estar arrodillada a la cama y pidiéndole perdón al Señor por mis pecados y que tenía la necesidad de que Él entrara en mi corazón, ¿no? Claro, ha sido todo un proceso de poder entenderlo, pero ese fue el momento en que le pedí perdón al Señor. Bueno, en mi caso, desde pequeña me llevaban a la iglesia a la edad de, no recuerdo bien si fue 11 o 12 años, recibí a Cristo en mi corazón, pero no fue hasta ya más grande que entendí realmente lo que eso significaba, ¿no? El arrepentimiento por los pecados y la obra redentora de Cristo. Así que también es como yo veo la salvación en forma progresiva, ¿no? A todos nos toca de la misma manera, ¿no? Sí, tal cual. Y nada, sobre su trabajo, sobre las misiones, quería saber cómo fue que sintieron el llamado a ser misioneras. Bueno, bueno, como decía, recibí a Cristo y a los 15 años me bauticé y ahí empecé a servir y colaborar en los diferentes ministerios que había en la iglesia, como, bueno, empecé de pequeña en las horas felices, ¿no? Pero siempre digo, para mí la iglesia ha sido una escuela y la oportunidad de poder servir en diferentes ministerios, perdón. Pero siempre pensaba en la iglesia, ¿no? En poder servir al Señor en la iglesia. Tenía un deseo de poder hacerlo quizás como tiempo completo, pero mi contexto era la iglesia y los ministerios los que he tenido la oportunidad de conocer. Y en el 2010 me invitaron a hacer un viaje misionero, unos hermanos de Mendoza, venir aquí a Bolivia, al norte, a hacer apoyo a iglesias, discipulado, evangelismo. Así que fue para mí la primera vez que salí de Argentina, era todo nuevo, mucha expectativa, sabía lo que venía, pero más que todo era, wow, voy a conocer algo diferente, otra cultura, ¿no? Y fue en ese viaje donde el Señor empezó a trabajar en mi corazón, poder ver otra realidad tan diferente. En ese mismo año, en julio, volví a viajar al norte de Bolivia, pero fue un viaje donde mucho más impactó mi corazón, además de hacer todo el trabajo apoyando iglesias, viajamos por Río y parábamos donde había como pequeñas comunidades y hacíamos cultos. Entonces llegamos en una noche a una comunidad, ahí a la orilla del río, pensando, hacemos un culto, evangelizamos y al día siguiente tempranito nos vamos. Y había un abuelito muy viejito, ¿no? Y él decía, terminamos el culto y él decía, por favor, quédense a hacer un culto más. Queremos escuchar más de la palabra de Dios. Nadie viene y nos habla, porque claro, es difícil llegar ahí, ¿no? Entonces, realmente hay que tener deseo de ir por esos lugares, ¿no? Y él decía, miren, yo tengo la palabra de Dios, pero no sé leerla. Queremos escuchar de Dios. Y eso fue para mí una de las cosas que realmente impactó y quebrantó mi corazón, porque
me vino el pensamiento en mi ciudad, en los jóvenes, los hermanos, cuántas veces ponemos excusas para querer escuchar a Dios y teniendo acceso a todo, literatura cristiana, radios cristianas, programas televisivos, la Biblia, y siempre excusa. Y esta gente que no tiene el acceso, rogando por favor querer escuchar más de Dios. Así que volví a Argentina con muchas preguntas en mi mente, estaba en ese tiempo trabajando en una tienda, ¿no? Y preguntándome qué estaba haciendo con mi vida, en qué estaba invirtiendo mi vida, ¿no? Y el Señor, yo sé que empezó a trabajar en esos viajes, trabajar en mi corazón y hacerme ver otra realidad y poder entender que el Señor me estaba llamando para servirle de esa manera, ¿no? Así que desde ahí empecé a orar, conocí el entrenamiento Etnos aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia y un entrenamiento misionero transcultural y vine a prepararme para poder servir al Señor de una manera mejor y más integral. Bueno, en mi caso, en las iglesias con las que tengo contacto en Chile no es muy frecuente, o en ese tiempo del que te hablo, no era muy frecuente hablar sobre misiones, pero hubo un pequeño grupo que se animó y se juntó, y yo empecé a asistir en el año 2006 con ese grupo de misiones, y realmente el Señor en ese entonces empezó como dice una frase que leí por ahí, a cambiar los espejos que había en mi casa por ventanas y mirar una realidad que también, como dice Silvana, una realidad que para mí era muy desconocida. Hicimos viajes por Chile, incluso salí al extranjero, y una de las cosas que me llamaba la atención era que la gente que tenía, como dice Silvana, el acceso al evangelio a través de que uno le evangelice, le predique, le comparta u otros medios, voluntariamente rechazan a Dios. O sea, tienen el acceso para hacerlo, pero voluntariamente no quieren. Y una vez fue un misionero a compartir, y realmente me impactó cómo hay personas que todavía no han escuchado hablar de Jesús. Y eso a mí me conmovió y me quebrantó en lo más profundo de mi corazón, porque en realidad mirar el contraste de personas que tienen el acceso pero voluntariamente no quieren escuchar, y por el otro lado personas que no, y me llamó la atención el Señor a misiones con los Dalits de la India. Entonces mi deseo era prepararme para poder tener las herramientas necesarias para trabajar en una cultura diferente a la mía, entonces necesitaba herramientas transculturales para eso, y también vine acá a prepararme a Bolivia al entrenamiento misionero etno. Buenísimo, qué lindo lo que contaron y qué loco eso, me impactó mucho lo que dijiste de convertir los espejos en ventanas, no sé, me llevó un montonazo. Y nada, quería que me cuenten un poco, ustedes están trabajando en una tribu, quería que me cuenten un poco sobre eso, sobre su trabajo ahí. Bueno, en el año 2015, con Silvana, somos equipo, entramos a la comunidad indígena Eseja, que es una de las 7 comunidades que hay en Bolivia, y hay 3 más en Perú. Y entramos con el propósito de poder aprender el idioma y la cultura para poder compartir las verdades bíblicas en el idioma del corazón de las personas, como fue transmitido a nosotros, en el caso nuestro, en un castellano muy claro. Creo que el deseo del corazón de Dios es que ellos también puedan escuchar en su propio idioma, así que entramos y estábamos en el proceso de aprendizaje de idioma, también compartiendo con la gente y también apoyando en diferentes áreas en los ministerios. Sí, y es importante esta parte, bueno, no es como otros idiomas que hay material donde uno puede estudiar con libros o con programas, audios, videos, ¿no? Así que la manera que nosotros estudiamos es muy diferente porque no tenemos materiales. Es un programa que nos ha enseñado aquí la misión de un programa de estudio, ¿no? Para poder aprender el idioma, pero tiene que ver mucho en pasar tiempo con la gente, porque si no hacemos la amistad con la gente, no nos relacionamos con ellos, difícilmente vamos a poder aprender. Ellos son nuestros maestros, ¿no?
aunque no tienen título ni nada, pero ellos tenemos que hacernos como menos de alguna manera para hacerles ver que necesitamos de ellos, ¿no? Y es importante ese tiempo de pasar tiempo con ellos porque es donde formamos las amistades. Si nosotros no hacemos eso y solo nos enfocamos en aprender idioma, cuando ya sepamos el idioma, difícilmente vamos a poder llegar a ellos porque no va a haber esa confianza, esa amistad, esa relación, ¿no? Y tampoco vamos a conocer la cultura porque son ellos los que nos transmiten la cultura de manera en confianza, pero a veces solo observando, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchos aspectos de su cultura, ¿no? Así que es un tiempo que aprovechamos y disfrutamos mucho de poder pasar con ellos y hacer la amistad con ellos para en algún futuro poder impactar sus vidas con la palabra del Señor, ¿no? Siempre es nuestra convicción que la palabra debe llegar a ellos en el idioma de su corazón, de una manera clara y entendible, ¿no? ¿Podemos hacerlo en castellano? Podemos. Ellos hablan un castellano solamente comercial, pero sabemos que no entienden. Y hablamos de palabras profundas. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué entenderán si yo le digo misericordia? ¿Qué será que ellos piensan? ¿No? No es un concepto que está entre ellos. Entonces, por eso es importante hacerlo en su idioma, para que sea entendible a ellos, ¿no? Y nuestro deseo, está el Nuevo Testamento traducido, falta el Antiguo, pero nuestro deseo también es, cuando terminemos de aprender el idioma, poder hacer alfabetización y también discipulado. Hace falta mucho discipulado, pero pensamos en la alfabetización porque si tenemos el Nuevo Testamento escrito y no hay lectores, ellos mismos no van a poder alimentarse por sí mismos y siempre van a tener que depender de otros, ¿no? Entonces queremos, y es nuestro deseo grande, que ellos mismos por su propia cuenta puedan leer y conocer al Dios verdadero, ¿no? Sin tener que estar siempre dependiendo de otras personas. Ahora nosotras no estamos ahí para cambiar la cultura de la gente, ¿no? Sino queremos a ellos reflejar la cultura bíblica sin tener que afectar las cosas que no son trascendentales en la vida como hijos de Dios, ¿no? Colaboramos con los niños, ayudamos ahí, tenemos también con un grupo de jóvenes actividades. Yo sé tocar instrumentos, así que les enseñé a algunos a tocar guitarra y bueno, ha sido un tiempo muy lindo, ¿no? Sí. Tal cual. Me encanta lo que están haciendo y nada, de verdad muchísimas gracias por sumarse y por compartir con nosotros. Les mando un beso y bendiciones. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Chao a todos. Alguno se preguntará, ¿qué sentido tiene que dos mujeres preparadas vayan a meterse adentro de la selva para aprender el idioma de una comunidad y poder comunicarse con ellos? Es muy sencillo. Ellos lo dijeron con claridad. Ellos quieren compartirles a esa comunidad el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Ya les había dicho un viejito cuando fueron a visitarlos, no se vayan, quédense. Queremos que se queden y nos hablen de Cristo, porque nadie nos habla. Ahora, fíjense qué interesante y qué arduo que es el trabajo. Tienen que aprender el idioma, pero no aprenderlo intelectualmente, sino aprenderlo vivencialmente. Y aprenderlo vivencialmente significa que conviven con ellos, con toda la tribu, y juegan con los chicos y se divierten, y comparten con las mujeres, y comparten con los hombres, y ven cuando cazan los cocodrilos o los tremendos pescados que hay en esos ríos del Amazonas. Y comen lo que comen ellos. Y tratan de compartir la mayor cantidad de vivencias con ellos para que cuando conozcan bien el
idioma puedan compartirles las verdades de la Biblia y puedan ser recibidos porque la gente los siente parte de ellos, parte de la tribu. Y quiero decirles algo, pudimos conversar con ellas, Cata pudo conversar con ellas, porque ellos están por cuarentena en Santa Cruz de la Sierra, pero están muy ansiosas por volver a la tribu. Están muy ansiosas por retomar el contacto con la comunidad. Están muy ansiosas por volver a aprender la lengua, a continuar aprendiendo la lengua. Están muy ansiosas por hablarles de Cristo. Es interesante. Yo he tenido contacto con muchas personas que hacen esa tarea de traducción de la Biblia a idioma de tribus que no tienen la Biblia en su idioma, para que puedan leer la Biblia y conocer el pensamiento de Dios en el idioma de su corazón. Seguramente van a tener que aprender más castellano, porque la sociedad les va a exigir que sepan castellano y sepan defenderse en castellano, pero no van a entender el mensaje de la misma manera que si lo reciben en su lengua. Yo estaba trabajando, no sé si fue el año 80, 81, o por esos años, en Neuquén. Y me crucé a Chile a ver a un grupo de hermanos que estaba traduciendo la Biblia a la comunidad mapuche, al Mapudungun. Y me dieron algunas hojas del Evangelio de Lucas. Y yo tomé esas hojas del Evangelio de Lucas escritas en Mapudungun, idioma que yo no conozco, salvo Marí Marí y saludar, que quiere decir cómo le va hermano, Marí Marí Peñí. Pero los traje y fui a visitar a un mapuche, a don Lincopán. Don Lincopán sabía venir a la zona en verano, así que subimos al cerro donde él estaba con sus animales, nos sentamos. ¿Cómo le va, pastor? Bien, don Lincopán. ¿Cómo anda usted? Bien. Mire esto. Y le di esas hojitas del Evangelio de Lucas. Y él empezó a leer, porque se usaron el mismo alfabeto que el castellano, y empezó a llorar. Y dijo, es la primera vez que yo leo la palabra de Dios en lengua. Es que el propósito de Dios es que todos los hombres y todas las mujeres conozcan a Cristo como Salvador, y si es posible, en su lengua. Mis sobrinos Marilina y Willy fueron a traducir la palabra de Dios a Borneo. En estos días volvió Elvira, que estuvo traduciendo la palabra de Dios en Papúa Nueva Guinea. Volvió por causa del fallecimiento de su padre. Pero ¿cuál es las ansias de ellos? Volver. Y mis sobrinos lograron terminar el Nuevo Testamento. Y fueron a ver cómo la comunidad lo recibía. Estaban todos felices. Era baile, era alegría,
Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué se limpiará la vida? Con guardar la palabra. Y es necesario conocer la palabra. Tenés una palabra, tenés una Biblia, tenés un Nuevo Testamento. Escribinos ahí. gente@iglesiatransparente.com y te vamos a enviar una Biblia, un Nuevo Testamento. gente@iglesiatransparente.com. Queremos que conozcas este libro. Este libro es el libro que transformó el mundo. Sobre este libro se creó la ciencia moderna. Sobre este libro se estableció la libertad de los hombres. Se abolió la esclavitud sobre este libro. En este libro está la dignidad total de la mujer. Es la palabra de Dios. Es el Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza, con dignidad, con libertad. Pero el pecado, el capricho, separaron al hombre de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muera en una cruz, para que pague por tus pecados y mis pecados. Y él mismo dijo: a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que yo te invito a que vengas a la palabra de Dios, que recuerdes a Silvana y a Jessy trabajando en Bolivia, buscando que todas esas comunidades aprendan a decirle a Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Vos sabés bien que nosotros tenemos los cultos los domingos a las 10 de la mañana. Te invitamos a que nos visites en estas mismas redes, que visites a las 10 de la mañana y vas a ver cómo celebramos nosotros la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Y te dejo con el trío Mar del Plata, cantando una canción que vos conoces, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros deseamos que vos puedas llamar a Dios tu Padre. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, Señor, Señor. Aquí como en los cielos, el pan nuestro de cada día.